Hemos venido a escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor tiene preparado para con nosotros, para con su pueblo. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, eterno Rey. Tú eres el Rey de toda gloria, de toda majestad, Señor. Tú eres majestuoso, tú eres maravilloso, Señor. Y no hay nadie más grande que tú, Señor. Tú eres el Dios que vive y que reina, Señor. Tú eres el Dios que gobierna por siempre, Señor. Padre celestial, y qué privilegio, Señor, el ser llamados tu pueblo, el ser llamados tus hijos, Padre celestial, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre celestial, Señor. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Disponemos nuestro corazón, rendimos, Señor, cada área de nuestras vidas, Señor. Como cantamos, Señor, rendidos hoy, bendito Dios, Señor. Proclamamos que tú eres, Señor, bendito Dios, Señor. Padre, y proclamamos tu verdad, Señor, no solamente en este lugar, en estas cuatro paredes, Señor, que nos rodean, Señor. Proclamamos tu verdad en nuestro trabajo, Señor. Proclamamos tu verdad en donde quiera que estemos, Señor, bendito Dios. En todo establecimiento, Señor. Allí proclamamos tu verdad porque tú estás en nosotros, bendito Dios. Padre celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amada familia. Bueno, hemos retomado nuevamente, después de tan maravilloso banquete que el Señor nos ha dado todas estas 3 semanas. Continuamos este tiempo de reunión de los justos, esta reunión de los días martes, amén. Y como ustedes saben, ¿verdad? Hemos venido estudiando los salmos. Así que, ¿qué día estamos hoy del mes? 5, amén. 5 de octubre. Así que vamos a meditar en el Salmo número 5, amén. Abramos todas nuestras Biblias en el Salmo número 5. Amén. Tal vez usted tenga algunas versiones en su Biblia. La Biblia exactamente que voy a leer es la versión Reina Valera del 60. Así que si usted puede cambiar, no hay problema. Si usted tiene otra versión, no hay problema, mucho mejor. A veces nuestro entendimiento crece más cuando leemos en diferentes versiones. Vamos a analizar este salmo. Más que analizar, vamos a estudiarlo, vamos a comprenderlo a la luz de la palabra, lo que nos quiere decir el Señor. Amén. Tenemos un título, todo salmo tiene un título, ¿verdad? Así que hay un título en este salmo. Este salmo tiene como título Plegaria pidiendo protección. La Biblia de las Américas dice oración pidiendo protección de los malos, ¿verdad? ¿De quién más vamos a pedir protección, verdad? Vamos a pedir protección de los buenos, ¿verdad? Plegaria pidiendo protección. Como subtítulo o como un apartado del título, dice unas indicaciones previas de los salmos. Esto es muy típico en los salmos, ¿verdad? Acuérdense que salmo es la palabra en hebreo para alabanza o cántico, ¿sí? Cánticos. Entonces, estos eran acompañados con instrumentos de cuerda, ¿sí? Eran acompañados con instrumentos, eran cantados. Son oraciones cantadas. Entonces, aquí tenemos unas indicaciones. Antes de comenzar el salmo, indicaciones musicales. Dice al músico principal o al director del coro. Sobre Nehilot. Ya vamos a ver qué significa esa palabra. Salmo de David. Este es un salmo del rey David. Este salmo fue escrito por David. Es una oración hacia el Señor con una petición: ser protegidos de los malos. ¿Qué significa la palabra Nehilot? Para entender un poquito el contexto de este salmo, ¿por qué se escribió? Si decimos instrumentos, este es un instrumento que, este salmo fue escrito no necesariamente para instrumentos de cuerda. La palabra Nehilot quiere decir instrumentos de viento, ¿sí? Entonces, este salmo, como muchos otros, eran escritos para cantarse con instrumentos, pero en este caso, este salmo es con instrumentos de vientos. Esta es una palabra que significa el plural de flautas o instrumentos de viento. El salmo de David, este salmo nos habla de su autor mismo, que es David. Entonces vamos a leer, ¿qué tal si leemos estos 12 versículos para ver lo que el Señor tiene para con nosotros? Dice, ¿verdad? Versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios
mío, porque a ti oraré. Versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Versículo 10, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y versículo 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Vamos a estudiar este salmo. Usted ya se debe haber dado cuenta, o ya lo debe haber escuchado este salmo alguna vez. Existe en este salmo un contraste entre el impío y un contraste contra los que confían en Jehová, un contraste entre los buenos, los justos y los impíos. Este es un salmo parecido a una sección de los Proverbios. Hay una sección en el libro de Proverbios que hace una diferencia entre el justo y el impío, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿por qué pide el salmista protección? ¿Por qué pide protección de sus enemigos al Señor? Porque él fue un hombre perseguido. El salmista David fue un hombre perseguido. Antes del reinado y durante el reinado fue aún perseguido aún por propios familiares. Puede usted meditar en su corazón y decir, wow, un hombre perseguido toda su vida, antes de ser rey y después de ser rey. Pero el Señor tenía el control de la vida de David. Y David sabía acudir siempre a su mejor arma. Él no se defendía con cosas por su propia fuerza. Él se defendía con la fuerza del Señor. En la vida diaria tenemos muchas circunstancias buenas y otras no tan agradables. Pero a pesar de eso, el soberano Rey Jesús tiene todo bajo su perfecto control. Así como la de todos fue la vida del rey David, escogido por Dios para gobernar su pueblo, ya que David fue considerado por Dios al ver que tenía un corazón para él, entregado al Señor como su todo, el corazón de David. David durante toda su vida tuvo persecución en contra suya, como ya dijimos, antes del reinado y durante su reinado en Israel. Él fue perseguido por su hijo Absalón durante el reinado. A pesar de esto, David sabía, y no solo sabía esto, él conocía al Señor y esta era su única y más grande arma de defensa. Confiar en el Señor y acudir a Él en toda situación, buena o mala. Ese era el secreto de David. David no solamente acudía al Señor cuando le sucedían cosas malas, David agradecía, tenía un corazón agradecido al Señor. 1. Declara así, ¿verdad? El salmista, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Póngale atención en los 3 primeros versículos de este salmo. Las palabras similares a escuchar. Póngale mucha atención. ¿Sí? Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿A quién se está dirigiendo el salmista? Al Señor, a Jehová, ¿verdad? Eso nos habla de la confianza que David tenía hacia su Señor.
David podía, aquí no nos menciona el problema en el cual se encuentra David. Tal vez él estuvo ya reinando y tuvo una situación grave, pero a pesar de eso no nos dice, ¿verdad? Pero él sabía a quién acudir. Escucha, oh Jehová, mis palabras. El salmista empieza su petición al Señor con confianza, ya que pide que sus palabras sean escuchadas por el Señor. Estas líneas nos muestran la confianza que David tenía para acercarse al Señor. Una confianza tal que él podía estar en cualquier lado y él acudía a su Señor. Nosotros cuando muchas veces vienen situaciones y decimos, no, es que no estoy en tal lugar y por lo tanto no puedo pedir ayuda a Dios. No, no se trata de un lugar. Se trata de una persona que mora dentro de nosotros. Él es nuestro ayudador. Versículo 2. En el primer versículo dice, escucha, ¿verdad? Esa palabra póngale mucha atención. En el versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Cuál es la palabra que es similar a escucha? En el primer versículo, ¿verdad? La palabra escucha, oh Jehová, ¿verdad? El verbo escuchar. En el verso 2, ¿cuál es la palabra similar a escuchar? Está atento, ¿sí? Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. En el versículo 2, tal vez aquí podemos confundir un poquito, ¿sí? Nosotros no somos del lugar donde se habla hebreo, ¿verdad? No somos de Israel propiamente, no hablamos hebreo. Estamos en otra región, pero estas palabras, está atento a la voz de mi clamor, nos habla de confianza. Aquí no está diciéndole al Señor vulgarmente o irrespetuosamente al Señor, está atento, Señor, o quejándose delante del Señor, estate atento. No, esto es una palabra de confianza. David sabe a quién está orando y declarando sus palabras hacia aquel que es su Rey y su Dios, es decir, aquel que gobierna su vida y aquel quien lo creó, quien lo formó. Hacia él David acude. David no ha venido ante métodos humanos para resolver su persecución y para ser protegido contra los hacedores de maldad. David ha venido ante aquel que gobierna todo en su vida y ante aquel quien lo creó y formó todas las cosas. La palabra aquí para Dios es Elohim. David se expresa al Señor como Elohim, el que creó todas las cosas. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Versículo 3, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra similar a escuchar? Oirás. El salmista en estos 3 versículos está declarando algo que no lo dice explícitamente en sus palabras, pero que lo está declarando con su corazón. Señor, escúchame. Señor, óyeme. Eso está expresando el salmista. Oh Jehová, volvamos a leer el versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este versículo se repiten 2 veces la palabra de mañana. ¿Qué quiere decir esto? El término mañana nos indica algo muy importante, lo primero. ¿Qué es lo primero que hacemos, verdad? Cuando amanece, ¿verdad? Abrimos nuestros ojos, nos levantamos, Señor, ¿verdad? De nuestros sueños, de todo lo que estamos descansando, nuestro cuerpo descansó, nos levantamos. ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? Ese es el punto de este versículo. El salmista dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí el salmista está diciendo, tú eres lo primero. Tú eres lo primero para mí. Tú eres lo preeminente para mí. De mañana. El Señor es el único a quien damos lo primero. Y esto incluye el tiempo que Él nos ha dado. Y el salmista sabía muy bien de quién era el tiempo de Él. Del Señor.
Hagámonos esta pregunta. Cuando despertamos, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿A qué acudimos primero? Un secreto como pueblo del Señor que debemos tener en cuenta es qué es lo primero en nuestras vidas cada día. Porque dependiendo cómo nosotros administremos lo primero de nuestro tiempo en el día, así será la tarde y la noche de ese día. Tal como sea administrada esa mañana, ese primer pensamiento, esa primera acción del día, eso determina mucho nuestro diario vivir. Cuando abrimos nuestros ojos y despertamos, ¿cuál es el primer pensamiento que he decidido traer a mi mente? Amén. El Señor, cada día son nuevas sus misericordias. Del Señor es cada nuevo día es su favor es nuevo cada día. Esos son los pensamientos que debemos traer a nuestra mente, amada iglesia. David tiene plena conciencia de lo que es primero, acercarse al Señor y presentarse delante de Él y esperar en Él, confiar en Él. Cuando el salmista declara, de mañana oirás mi voz, él hace referencia también a algo muy importante. Él necesita orar al Señor, él necesita expresar al Señor y cada uno de nosotros necesitamos expresar. Somos seres sociales, somos seres que nos expresamos por medio de palabras, por medio de pensamientos, por medio de acciones. Así el Señor nos creó, pero el Señor nos creó así principalmente para algo muy importante, expresarnos primeramente ante Él. Eso es orar. Orar al Señor es expresarnos en palabras a nuestro Señor, donde Él nos escucha, pero también Él nos habla a nuestro corazón. No necesariamente tenemos que estar hablando todo el rato. El Señor nos pide que nos detengamos y que escuchemos sus palabras. Al orar debemos entender al Señor mediante nuestro corazón. ¿Verdad que para comunicarnos es necesario hablar el mismo idioma, verdad? Si yo no entiendo un idioma, y yo estoy hablando con una persona extranjera y me está hablando, yo no le voy a entender nada, ¿verdad? Necesito saber el idioma de esa persona. Asimismo, el Señor habla su idioma. ¿Cuál es el idioma del Señor? ¿Qué idioma el Señor habla? El Señor habla lo que Cristo hizo, la obra terminada. Ese es el idioma que nuestro Padre habla. Fuera de Cristo, nosotros no podemos traer nada fuera de Cristo. Nosotros tenemos que traer a Cristo y estamos hablando las palabras, el mismo idioma del Señor. Al orar no podemos presentar nuestras quejas, problemas u otras cosas, sino lo que Cristo ya conquistó y lo que se nos dio. Ese es hablar el idioma del Padre. Al orar traemos sus palabras, lo que Él ya dijo, lo que Él ya conquistó y realizó. Si yo estoy meditando en la palabra del Señor, ¿qué le voy a traer al Señor? Sus palabras. Sus palabras las voy a regresar a Él. Señor, tú dijiste, ya soy bendecido. Señor, tú dijiste, ya soy muy favorecido. Señor, tú ya dijiste, ya soy justo por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Orar, amén. Eso es orar. Hablar al Señor en el idioma que Él mismo habla. La obra de Cristo Jesús, ese es el idioma que el Padre habla. Presentarse, también dice, ¿verdad? El verso 3, de mañana me presentaré. Póngale mucha atención a esta palabra, presentaré. Cada uno de nosotros debemos presentarnos ante el Señor. Pero ¿cómo nos presentamos? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón al presentarnos al Señor? ¿Cómo muchas veces nos presentamos al Señor? ¿O cuál muchas veces son los motivos por los cuales nos presentamos al Señor? Muchas veces son quejas, muchas veces son angustia, muy bien. Presentarnos delante del Señor. La palabra presentar en este salmo aquí nos quiere decir organizar o preparar algo o arreglar. En otras palabras, algo listo para ser presentado. Esto hace referencia a esto. Nos habla claramente de ser presentado como un sacrificio rendido ante el Señor. Señor, en esta mañana yo me presento delante de ti, soy una ofrenda rendida delante de ti.
Así debemos presentarnos delante del Señor, lo que Él dice que ya somos. Nosotros no podemos presentarnos, Señor, por ejemplo, estoy angustiado, Señor. El Señor no habla ese idioma, no sabe qué es lo que estamos diciendo. De mañana me presentaré como el Señor dice que yo soy. Un sacrificio rendido ante Él. Y también dice la palabra esperaré, ¿verdad? Esta palabra es en hebreo sapaj, que significa un atalaya o un centinela, uno que espera confiadamente en el Señor. ¿Sí ven? Todo esto determina. Oh Jehová, aquí está, este es como empieza la mañana el salmista. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, es decir, de mañana oraré a ti, hablaré contigo. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Todo el día en ti esperaré. El título, ¿verdad?, decía plegaria pidiendo protección contra los malos. Y desde los versículos 4 en adelante, el salmista va a hacer un contraste entre los impíos y los que han decidido confiar en el Señor, entre los justos. Versículo 4, leamos. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Volvamos a leer. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, también en la versión de las Américas, si alguien tiene esa versión, dice lo malo, creo que dice, lo malo no habita junto a ti o no puede estar junto a ti. El mal no mora contigo, exactamente. 2 veces se nos dice que el mal o la maldad no mora con el Señor. Es decir, del Señor no procede nada malo. Todo lo bueno procede del Señor. El Señor jamás se deleita en la maldad y en hacer mal. Él nunca tiene maldad. La palabra del Señor dice en Jeremías 29:11, el Señor tiene pensamientos de y no de mal, confirmándonos la palabra del Señor. Esos son los pensamientos de nuestro Dios y nosotros debemos ser diligentes en conocer sus pensamientos. El salmista declara en el Salmo 139 que los pensamientos del Señor son su delicia. Y nosotros debemos ser diligentes en conocer sus pensamientos porque Él es maravilloso y sus pensamientos son maravillosos para con nosotros. La maldad no puede morar delante del Señor. Él mora en majestad. La maldad que vemos hoy en día, ¿por qué se da la maldad que vemos hoy en día? ¿Será que Dios hace maldad? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso o alguna vez hemos condenado al Señor diciendo es por el Señor que hace esto o quejándonos delante del Señor por qué el Señor permite esto o permite lo otro? No podemos pensar así. ¿Por qué? La maldad que vemos hoy en día es debido a la naturaleza caída del hombre por la naturaleza de pecado que tiene. Muchos declaran, si Dios es bueno, ¿por qué esto? ¿O por qué me sucede esto? Nosotros como hijos de Dios debemos recordar que el hombre impío ha escogido su propio camino que lleva a perdición. Jamás podemos atribuir la culpa a Dios cuando el hombre es el responsable. El hombre es responsable del camino que ha decidido escoger. Hay 2 caminos, el Señor y el camino de impiedad, ¿verdad? Los que se rebelan contra el Señor. Sin embargo, el Señor nos ha traído a sus caminos. Amén. Vamos a ver. El Señor todo lo hace bueno. El Señor es bueno por naturaleza. Su naturaleza es bueno. Del Señor no puede proceder nada malo. Versículo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6: destruirás a los que hablan mentira o falsedad. Al hombre sanguinario y engañador abominará
Jehová. Todas estas son características de personas que se han rebelado contra el Señor. La palabra del Señor dice que muchos conociendo se apartan, que muchos conociendo aún no quieren venir a los caminos del Señor. Su corazón está endurecido. Pero el versículo dice, versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, los altivos. Dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, no estarán delante de sus ojos. El Señor no los mirará. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, a los que hacen iniquidad. Es decir, la iniquidad de su corazón la llevan a práctica. Destruirás a los que hablan mentira. Hoy en día vemos mucho de esto, ¿verdad? Aún en los altos mandos, en todo lugar se puede percibir mentira, cómo muchas personas hablan mentira. Muchas personas declaran mentiras y son engañados muchas personas. Al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. ¿Por qué? Volvamos al versículo 4. Porque el Señor no es un Dios que se complace en la maldad, iniquidad, la insensatez, la mentira. Aquel que es sanguinario y al engañador, al estafador, el Señor, ¿qué dice? Él no se complace en ellos. Él no se complace en la maldad del hombre. Hoy en día vemos muchos engañadores, vemos cómo, y bueno, principalmente en nuestra ciudad, no sé si usted se habrá dado cuenta, pero muchas personas que engañan, que ven personas que por no tener dinero, por no tener muchas cosas, y bueno, no es culpa propiamente de esas personas, sino a quienes acuden a estas famosas personas que son los chulqueros. Hoy en día creo que esto se ha vuelto de moda y uno puede ver claramente por la calle, pero nosotros somos llamados a poner nuestra confianza en el Señor. Al engañador abominará Jehová. Dijimos que era un contraste, ¿verdad? Entre los impíos y entre los justos, entre los que han decidido confiar en el Señor. Versículo 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia. Aquí David no está haciendo alusión a sus propios méritos. Es decir, David no está haciendo un contraste entre, ellos son malos y nosotros somos buenos y porque nosotros hicimos esto, nosotros tenemos ciertos beneficios. No. David aquí dice, por la abundancia de tu misericordia. Es decir, él reconoce que depende de la misericordia del Señor. Es decir, él no depende de su propia fuerza. David no autoproclama su justicia ganada por su brazo, sino que reconoce la misericordia del Señor como su justicia, y por esa misericordia y justicia él puede entrar en su presencia y adorarle con reverencia. No se trata de nosotros, sino de su misericordia. Se trata de una persona en nosotros. Se trata de Cristo. Amén. Versículo 8. Sigamos meditando. Dice, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Qué dice? Guíame, Jehová, en tu justicia. Es decir, yo no quiero caminar por mis propios pensamientos, yo no quiero caminar por mis propias ideas, conceptos. Yo quiero caminar por tu guía, por tu dirección. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Un corazón que depende del Señor es aquel que conoce que sin la guía del Señor no puede caminar por un camino de rectitud. Muchas veces decimos, sí, mira, estos son los mandamientos del Señor y estas son lo que no debemos hacer y esto es lo que debemos hacer.
Pero yo le pregunto algo, ¿será posible en nuestras fuerzas? No, jamás. Jamás será posible en nuestras fuerzas. Ok, yo sí voy a lograr esto, yo sí voy a poder esto, sí voy a cumplir, hoy día sí voy a cumplir los mandamientos del Señor. Después de 5 minutos, no pudimos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor permite que en nuestras fuerzas no podamos hacer lo que solamente Cristo puede hacer en nosotros? Para que dependamos de Él. No se trata de nuestras fuerzas. Hace años atrás yo también, cuando conocí al Señor, cuando me acuerdo el primer tiempo cuando conocí al Señor, yo estaba en el colegio y meditaba en la palabra del Señor, ¿no? Y decía, sí, hoy día sí, voy a cumplir, hoy día sí voy a hacer esto, pero después nada. Y ahora me doy cuenta, digo, wow, Señor, digo, sin embargo, a pesar de eso, tú tuviste misericordia y tú me has enseñado, ¿sí? A pegarme como sabemos decir, con un muro de contención para que aprendamos. No se trata de nuestras fuerzas, se trata de reconocer que Cristo mora en nosotros y que solamente Él puede hacerlo. Cristo vino a vivir la vida que nosotros jamás podremos vivir. Solamente Cristo cumplió esa vida perfecta. Esa es la mayor demostración. Mira, tú no puedes vivir la vida que el Padre nos da para que vivamos. Solamente el Hijo vivió. Y por esa vida nos fue dada. Por su sacrificio, su vida nos fue dada. Ahora usted puede decir, ok, ya Cristo vivió esa vida perfecta que yo debí vivir, pero ahora ¿cómo camino? Ahora ¿cómo camino esta vida? Si quiero caminar en rectitud. Bueno, aprendimos, puestos los ojos en Cristo. Y reconociendo que no somos nosotros, que no podemos por nuestras fuerzas, sino que tenemos al todo en nosotros. Y que ese todo es el que camina, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige. Amén. Un corazón que depende del Señor es aquel que conoce que sin la guía de su Señor no puede caminar por un camino de rectitud. Solo en el poder del Señor, de Cristo en nosotros, es posible. Ahora quiero que le ponga mucha atención a la palabra endereza delante de mí tu camino, a la palabra enderezar. Esta palabra viene del hebreo yashar, que significa estar derecho o parejo, derecho o enderezar. Volvamos a leer este versículo. Dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Endereza delante de mí tu camino. Mientras preparaba este mensaje, le pedía sabiduría al Señor y decía, Señor, ¿qué significa esto? Y bueno, este es el ejemplo que el Señor me dio. Voy a poner este ejemplo en este esfero, ¿ya? Yo estoy viendo este esfero y usted está viendo este esfero, ¿verdad? No lo está viendo recto, ¿verdad? Usted lo está viendo medio inclinado y lo está viendo de esta forma, ¿verdad? Sin embargo, cuando el salmista dice, endereza delante de mí tu camino, quiere decir, haz esto, Señor. Endereza delante de mis ojos tu camino para que yo pueda andar en él. Eso significa, sabemos que el Señor, su camino es perfecto. Y el Señor, su camino es un camino de rectitud. Pero muchas veces no podemos ver su camino. Y el Señor necesita mostrarnos la rectitud de su camino para nosotros poder caminar por él. Obviamente, no en nuestras fuerzas, mirando a Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos a Cristo, esto es lo que sucede. El camino del Señor se endereza y nosotros sin darnos cuenta caminamos por él. Porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. ¿Cómo caminamos por el camino de rectitud? Solamente mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Algo similar el salmista también declara en el Salmo 119, versículo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, versículo 5. Endereza, oh Jehová, tu camino. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119, versículo 5? Dice así.
Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Si alguien tiene la versión de las Américas, ¿qué es lo que dicen? No sé si alguien me puede ayudar leyendo la versión de las Américas. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Gracias, hermano Javi. Es algo similar a lo que el salmista también está pidiendo en este salmo. Señor, endereza delante de mí tu camino. Como también caminamos delante de su caminar, delante de su camino, clamando al Señor, abre mis ojos de mi entendimiento para verte, porque Cristo es el verdadero camino. Ilumina los ojos de mi entendimiento para conocer la realidad de tu obra, para conocer a Cristo, conocer más y más a Jesús. Esas son las oraciones que debemos hacer al Señor. El Señor ya conoce cada una de nuestras situaciones y muchas veces nosotros estamos ahí mismo y ahí mismo. Pero el Señor quiere que fijemos nuestra mirada en el Señor, fijemos nuestra mirada en Él. Aquí vuelve otra vez a hacer un contraste entre los impíos, ¿verdad? Dice, versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Esos son los impíos, ¿verdad? Los quienes se rebelan contra la verdad del Señor, contra su palabra. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Es decir, hablan, pero no son sinceros en lo que dicen. No se puede confiar hoy en día en aquellas personas, mucho menos en lo que dicen. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Sus entrañas son maldad, es decir, los deseos más profundos de ellos son hacer el mal. Imagínese el estado de ese corazón. Cuán necesitado está, amén. Hablan cosas perversas, maldades. Con su lengua, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hay en un sepulcro? ¿Qué hay en un sepulcro? Muertos, ¿verdad? Pero dice sepulcro abierto. Es decir, que huele. No hace referencia exactamente a eso. Es decir, lo que hablan son cosas perversas, cosas que a nuestro oído como que nos retiñe. Del estado de lo que hay en el corazón de ellos hablan sus bocas y contaminan a los demás. Y Jesús nos dio a entender esto en Mateo 15. Vamos a ir un ratito a Mateo 15, versículo 1. Versículo 1 y 2 dice: los fariseos vienen ante Jesús y le dicen, mira, tus discípulos, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús les da una respuesta que no les gustó, porque los discípulos dicen, mira, los escribas y fariseos cuando les hablaste se ofendieron, les dice. No les gustó lo que les dijo Jesús. Vamos a leer, dice, como título dice en Mateo 15, lo que contamina al hombre, lo que de verdad contamina al hombre, dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y bueno, en los siguientes versículos vamos a leer, dice, respondiendo él, es decir, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, ellos, los fariseos, también quebrantaban el mandamiento del Señor, establecido por el Señor, y ellos ponían sus propios criterios. Dice, volvamos a leer el versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, es decir, ellos dicen en su tradición esto: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, toda ofrenda que era para mis padres, yo la traigo a Dios. Entonces, todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 6, ya no ha de tomar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, eran tan religiosos que podían ayudar a sus padres, pero no decidían ayudar a sus padres. Decía, yo traigo esta ofrenda mejor para el Señor. Esa era la tradición de ellos. Entonces ellos invalidaban la ley al hacer esto. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, hablando de los fariseos y los escribas, ¿verdad? Dice, bien profetizó Isaías sobre vosotros cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La tradición de los fariseos y de los escribas era su tradición. Ellos cambiaban la verdad del Señor por su propia tradición, por mandamientos de hombres. Versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Jesús les está diciendo, ¿verdad? Oíd y entended. Lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Estaban ofendidos con Jesús. Versículo 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Bueno, versículo 14 declara, son ciegos guías de otros ciegos. Y versículo 15, los discípulos tampoco habían entendido lo que les dijo Jesús a los fariseos. Miren lo que dice el versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, versículo 16, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Versículo 18, pero lo que sale de la boca, ¿qué dice? Del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, Jesús veía mucho más allá. Dios ve mucho más allá que simplemente criterios de hombres, ¿verdad? El Señor ve mucho más allá. Lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Y aquí nos dice, ¿verdad? Volvamos al Salmo 5, versículo 9. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Es decir, nada bueno sale de una persona que se ha rebelado contra el Señor. Con su lengua hablan lisonjas. Del estado de lo que hay en el corazón habla las bocas y esto contamina a los demás. Una palabra, un insulto, por ejemplo, eso hiere bastante, ¿verdad? Ese tipo de cosas contaminan a las personas, contaminan el corazón, dañan el corazón, hieren el corazón. Versículo 10, continuemos. A partir del versículo 10 está el pago. Esta es la recompensa. Hicimos un contraste, ¿verdad? El salmista hizo, un contraste. Los impíos y los que no confían en el Señor, entre los justos. Versículo 10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones
échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí el salmista no está, tal vez decimos, wow, esas palabras sí que, wow, están para esas personas, pero eso es lo que el Señor mismo ha hablado sobre estas personas, sobre los impíos, sobre el sistema de este mundo, sobre todo para aquellos que confían en un sistema caído. Hoy vemos muchas personas que están en altos mandos y no solamente en altos mandos, tal vez en organizaciones que promueven muchas cosas que se van en contra de la palabra del Señor. Y es una pena, ¿no? Esas personas, ¿qué consejos tienen? No tienen buenos consejos. ¿Cuál es el consejo de esas personas? ¿Cuáles son las doctrinas de esas personas? ¿Qué es lo que está saliendo del corazón de esas personas? El Señor ha hablado, caerán por sus mismos consejos. El salmista aquí está hablando las palabras del Señor, lo que el Señor mismo ha decretado. No son palabras meramente del rey David. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Esa es la recompensa de los impíos. Ese es el primer pago. Ahora hay un segundo pago, el pago de los justos. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Esta es la recompensa de todo aquel que se ha rendido delante del Señor, de todo aquel que reconoce. Y aún nosotros podemos orar de esta manera. Nosotros tomamos la palabra del Señor, esto es palabra del Señor. Y si es que sufrimos persecución en algún momento, si es que hay cosas que se dan en nuestra vida diaria, y aún orar por aquellas personas que son perseguidas en esos países donde no es permitido a proclamar la palabra del Señor. Podemos orar de esta manera, que caigan por sus mismos consejos, que caigan por sus mismas malas planificaciones contra los justos, contra sus planes malévolos. Esta es la herencia de los justos, alegría, todos los que en Él confían. Den voces de júbilo para siempre, es decir, alegría, regocijo, porque tú los defiendes. Todos estamos aquí en esta tierra, nadie es más especial que otro, todos podemos sufrir penalidades. Sin embargo, amada iglesia, nosotros no podemos conformarnos. Nosotros tenemos un escudo alrededor nuestro, es el Señor. Y si es que a usted alguna vez se le ha venido por su cabeza, wow, qué increíble, qué fea noticia de que sucedió esto, de que tal persona hizo esto, déjeme decirle, acuérdese de este salmo, acuérdese de estas palabras. El Señor nos cubre con su favor, nos rodea con su favor. Amén. Hoy en día vemos muchas cosas, pero ¿en quién está puesta nuestra confianza? Solamente en el Señor, solamente en el Señor. El Señor bendice a los suyos, somos del Señor, amén. Y Él mismo, Él es el escudo que nos rodea. Es un escudo de favor para quienes deciden confiar en Él. Nosotros somos el pueblo que ha decidido confiar en el Señor. Cuando vienen ciertas dificultades, ¿en quién confiamos? En el Señor. Ese es el primer pensamiento, el Señor. Señor, ese es el primer pensamiento. El Señor es nuestro escudo y nuestro protector. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? El maravilloso es nuestra confianza, es Jesús. Ahora, nosotros debemos hacer los canales correctos, debemos alegrarnos porque confiamos en el Señor. ¿Qué significa eso? Dice la palabra del Señor, ninguno de los que miraron a Él fue avergonzado. Mirar a Él significa también confiar en Él. ¿Sí? Dice, alégrense todos los que en ti confían.
Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Tú, el Señor, nos defiende. Él es nuestro defensor. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Wow. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Conocemos el nombre del Señor. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Antes de concluir, quisiera abrir otro pasaje bíblico. Sin embargo, volvamos de nuevo al título de este salmo. Dice plegaria pidiendo protección, o también dice oración pidiendo protección contra los malos. Es una oración cantada. ¿Sí? Nosotros también, mientras Juan Andrés estaba ministrando, mientras estaba dirigiendo los cánticos de adoración y alabanza, estábamos cantando también la palabra del Señor. Estábamos cantando la palabra del Señor. Y asimismo los salmos eran oraciones que se cantaban. Así que cuando nosotros memorizamos la palabra y la recitamos, estamos hablando su palabra, estamos hablando sus palabras. Plegaria pidiendo protección. Aquí el salmista David estaba siendo, no sabemos, ¿verdad? Puede que haya estado siendo perseguido, estaba pidiendo protección para el pueblo de Israel, había una batalla tal vez, no sabemos. Pero lo que sí debemos entender y lo que sí debemos recordar es a quién acudió David. Quisiera que abramos nuestras Biblias en Filipenses 4, del 4 al 7. Vamos a leer estos pasajes. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor, amén. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No me acuerdo exactamente, yo había leído hace tiempo atrás cuántas veces dice en este libro la palabra regocijarse o alegrarse. Esta carta es la carta del gozo, porque habla bastante de regocijo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, sean unas cartas abiertas, nos está hablando. El Señor está cerca. Versículo 6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios. David, ¿a quién acudió? Delante de Dios. ¿Sí? Y él hizo su petición al Señor. Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz, mira el resultado de esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Leamos el versículo 8 también. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto meditad. En otras palabras nos está diciendo, pongan su mirada en el Señor, piensen en lo que el Señor ha dicho. El Señor es verdadero y Él es el único que habla verdad. Aquel que habla mentira es el diablo. Él es el padre de la mentira, dice la palabra del Señor. Pero dice que nosotros nos enfoquemos en la verdad. ¿Qué sucede cuando alguien viene y nos dice algo que va en contra de la palabra del Señor y es una mentira? Señor, tú dices esto y tú eres verdadero. ¿Ok? Estoy renovando mi mente al desechar ese pensamiento de mentira. Todo lo honesto, Cristo es el honesto.
Todo lo justo, Cristo es el justo. Todo lo puro, Cristo es puro. Todo lo amable, Cristo es el amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto meditad. Amén. ¿A quién acudimos en todo? Y para todo, a nuestro Señor. Amén. Nosotros nos alegramos y nos gozamos porque el Señor es quien nos defiende y Él es nuestro escudo. Así que cuando vengan las noticias, cuando vengan ciertas cosas, mira, sucedió esto, ok, pero el Señor es mi escudo y Él me rodea con su favor. Amén. Puestos los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo. Viene algo de la corriente del sistema, puestos los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, en lo que el Señor dice, en lo que el Señor ha hablado, en lo que dice su palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias Señor, gracias bendito Dios, eterno Señor, gracias por tu palabra Jesús. Gracias porque tú Señor eres nuestro escudo Señor. Tu palabra dice Señor que tus ángeles acampan alrededor nuestro Señor Padre Celestial. Por lo tanto Señor, nosotros como tus hijos, como Padre Celestial Señor, el pueblo Señor que tú has escogido Señor, Padre eterno, Señor, ponemos nuestra mirada en ti, Señor, y acudimos a ti, Señor. Tú estás tan cerca, Padre Celestial, tú no estás lejos, tú no estás, Señor, como la religión enseña, Padre Celestial. Dios es un Dios lejano, Dios es un Dios que está apartado de los hombres, que tengo que hacer algo para acudir a Dios. Si me porté bien, puedo acudir a Dios, o si me porté mal, ya no puedo acudir a Dios. No se trata de eso, Señor. Se trata, Señor, de Cristo, y por la justicia de Cristo, hoy tenemos acceso, Señor, delante de ti, bendito Dios, Padre Celestial, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor. Por eso acudimos siempre a ti, bendito Dios, Señor. Padre Celestial, porque tú nos compraste, Señor, Padre Celestial, y somos tuyos y te pertenecemos a ti, Señor, Padre Celestial, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, Señor, porque nuestra herencia, nuestra, Señor, recompensa, Señor, nuestro pago, Señor, es al confiar en ti, Señor, tu alegría en nosotros, Padre Celestial, porque, Señor, tú eres la fuerte confianza, bendito Dios, Señor. Padre Celestial, alabanza es nuestra herencia, Padre Celestial, hacia ti, bendito Dios. Padre Celestial, Señor, regocijo es nuestra herencia, Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices, Padre Celestial, al poner nuestra mirada en ti, al poner nuestra confianza en ti. El resultado será, tú nos bendices, Padre Celestial, Señor. Padre, como un escudo nos rodeas con tu favor, es decir, Padre Celestial, todo nuestro ser. Un escudo no solo rodea, Padre Celestial, una parte del cuerpo, Señor. Un escudo rodea todo el cuerpo, Padre Celestial. Por lo tanto, Señor, no tememos de aquellas personas, bendito Dios, que hacen mal, Padre Celestial, sino que, Padre Celestial, oramos por misericordia, bendito Dios, Señor. Y toda persona, Padre Celestial, Señor, que haya estado en este camino de impiedad, rebelándose contra tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, Señor, oramos, Señor. Tráelos hacia ti, porque somos, Señor, el pueblo, Padre Celestial, al cual tú has llamado como cartas abiertas, bendito Dios, Señor. Padre, tu amor atraerá más que simples palabras, bendito Dios. Tu amor, Padre Celestial, atrae, bendito Dios, Señor, a esas personas, bendito Dios, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias porque, Señor, tú nos has puesto como luz y sal de esta tierra, bendito Dios. Padre Celestial, Señor. Sin embargo, bendito Dios, Señor, queremos, Padre Celestial, Señor, que se haga tu voluntad, bendito Dios, Señor. Hay muchos que se han revelado, Señor, personas, bendito Dios, en organizaciones, Padre Celestial, que, Señor, claramente dan a entender, Señor, que se han revelado contra ti, contra tu palabra, Señor. Mas, Señor, tú tendrás el control aún de esas personas, porque nada, Señor, bendito Dios, se mueve sin tu consentimiento, Padre Celestial. Nada, Padre Celestial, ni un solo átomo, bendito Dios, está fuera de tu control, bendito Dios. Tú controlas todo, Señor Padre. Mas tú, Señor, bendecirás a los justos. Y Padre Celestial, en esta noche, Señor, que tú nos has llamado para celebrar, bendito Dios, Señor, al escuchar tu palabra, bendito Dios, Señor, y al cenar juntos como tu pueblo, bendito Dios, Señor, al celebrar, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo. Padre Celestial, todo lo que hemos meditado, el centro es Cristo, Padre Celestial. Nosotros no podemos andar por un camino de rectitud, Señor,
por nuestras fuerzas, bendito Dios. Cristo en nosotros, por tu obra terminada, Señor. Cristo en nosotros es el que camina rectamente en nosotros, Padre Celestial. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, por la sangre de Cristo Jesús. Abre nuestros ojos, Padre Celestial. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Padre Celestial, porque siempre queremos ver a Cristo. Siempre queremos ver a Cristo, bendito Dios. Siempre, Señor, bendito Dios, queremos poner nuestros ojos en Él, Señor. No queremos poner nuestra mirada, Señor, en circunstancias, sino queremos poner nuestra mirada en aquel que es permanente para siempre, Señor. Y Padre Celestial, hoy como tu pueblo, Señor, cenamos juntos, bendito Dios, recordando lo que tú hiciste en aquella cruz gloriosa, Señor. Padre Celestial, gracias, Jesús. Gracias porque tú hiciste maldición por nosotros, Señor. Tomaste nuestra vieja naturaleza, Señor. Ese hombre, ese pecado, bendito Dios, Señor. El pecado ya lo, Señor, destruiste en la cruz, bendito Dios. Y Padre Celestial, ahora se nos fue dada una nueva naturaleza, la naturaleza conforme a Cristo, Padre Celestial, Señor. El mismo Espíritu de Cristo mora en nosotros, bendito Dios, Señor. Y Padre Celestial, te agradecemos, Jesús, Padre eterno, Señor, porque, Señor, Cristo, Señor, es nuestro sustituto, Padre Celestial. Gracias porque Él mató esa vieja naturaleza. Cristo, Señor, es nuestro sustituto de pago. Todos nuestros pecados, Señor, pasados, presentes o futuros, ya fueron pagados. No con algo, Señor, que el mundo considera precioso. No con oro ni con plata, Señor, sino con la sangre preciosa de Cristo, Señor. Y nosotros fuimos redimidos de esa vana manera de vivir que adquirimos, Señor, de la vieja naturaleza. No con cosas corruptibles, sino con algo que permanece para siempre, la sangre de Cristo Jesús. Gracias porque Cristo vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir.